Bueno, vamos a la Biblia, vamos a Mateo capítulo 28 y versículos 16 al 20. Mateo 28, 16 al 20. Es el último párrafo de este evangelio. Vamos a leer como acostumbramos a leer cuando estamos congregados. Dice la palabra de Dios, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre, muchas gracias por tu palabra. Son tuyas, tu Espíritu Santo está en tu iglesia en este día para llevarnos, guiarnos, iluminarnos a la verdad. De la misma manera, para convencer al pecador de pecado, justicia y juicio. Que la libertad de tu Espíritu Santo se haga presente en esta reunión, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, mis amados hermanos. Mi tema hoy es la gran comisión de Jesucristo o la gran omisión de los cristianos. Surge del título que los teólogos han dado a esta porción, a este texto de la Escritura, llamándolo la gran comisión. Pero por lo que ha sido el comportamiento de los cristianos durante largo tiempo, podíamos entonces preguntarnos si en vez de la gran comisión sería más justo llamarle la gran omisión de los cristianos. La palabra comisión es una variación que proviene del verbo comisionar. Y este verbo comisionar tiene como sinónimos algunas otras palabras que nos ayudan a entender un poco más claro el sentido, el significado del verbo comisionar. Por ejemplo, es sinónimo de comisionar, delegar, encargar, confiar, apoderar, facultar, autorizar, mandar, acreditar u ordenar. Estos verbos, todos los mencionados, son sinónimos de comisionar. Así que cuando leemos este texto, podríamos intercambiar la palabra comisión, por ejemplo, por autorización. O podremos cambiar este término de comisión por mandato, por ordenamiento. La idea es que lo que tenemos por delante esta mañana, mis amados hermanos, en ninguna manera puede tomarse como una opción que nosotros decidimos hacer o no hacer. Lo que tenemos nosotros en este pasaje es una orden, es un mandato, es algo que el Señor nos ha dejado y que debemos nosotros, si en verdad somos cristianos, cumplirlo sí o sí. Al estudiar este pasaje, regularmente cuando voy a predicar, me gusta saber lo que otros dicen, ¿verdad? Gente que tiene más experiencia y que tiene mayor capacidad. Y he visto algunos
predicar sobre este pasaje y de manera especial me llamó la atención y precisamente esta mañana me ha dado la razón también, cosa de lo que hemos hecho aquí. El hermano MacArthur habla en una de sus predicaciones sobre este tema y dice, es tan fácil que la gente se refiera a nuestro Señor Jesucristo como su pastor, porque el pastor alimenta, el pastor cuida, el pastor sana, el pastor perdona, pero ese mismo pastor es el soberano. Y en su soberanía, el Señor manda, el Señor ordena y el Señor demanda cumplimiento y obediencia de lo que Él ordena. Pero para la cristiandad de nuestros días es más fácil ver el amor de nuestro Señor y es verlo a Él como el pastor que nos suple cuando estamos en necesidad, ese que nos cura o nos cuida cuando estamos desalentados, y entonces ese es nuestro Señor. Pero el mismo término Señor implica que cuando Él es el Señor, nosotros somos sus servidores. Y entonces tenemos que acatar, primero escuchar su ordenamiento y luego acatar lo que Él nos dice. La palabra comisión es una orden o facultad que alguien da por escrito a otra persona para que ejecute algún encargo o encomienda en algún negocio. Cuando usted es parte de una comisión, usted es una representación de alguien o de una institución que es mayor que usted y usted recibe un mandato expreso, un mandato escrito al que usted debe obedecer. Mis amados hermanos, la palabra comisión con la que está subtitulada este pasaje no solamente es una palabra para adornar este texto, sino que tiene una fuerza tremenda para que nosotros pongamos atención, que no se trata, vuelvo a decirle, de una opción, se trata de algo que tenemos que obedecer sí o sí, si somos cristianos. Esta mañana cantábamos un himno, el primer himno que cantamos, el primer cántico que nosotros entonamos juntos, es Ahora Jesús es mi pastor. ¿Recuerdan eso, verdad? Y hablábamos de que seguro estoy, pues Él me guarda. ¿Recuerdan ese cántico que hicimos esta mañana aquí? Los que vinieron temprano ya lo oyeron y cantaron también. Pero el segundo era un desafío. El segundo es el himno 159, creo. El que quiera trabajar, dice, ¿verdad? Trabajar y orar en la viña. Y yo noto a los hermanos cantando con tanto ánimo. Y yo digo, ¿será el ánimo por la música? Porque tiene un ritmo un tanto contagioso y nosotros que tenemos esa sangre latina, caribeña, dominicana, se ligan tres cosas ahí, ¿verdad? Porque hay latinos que no son tan como nosotros, hay caribeños que tampoco lo son, pero dominicanos tiene sazón, ¿verdad? Bueno, y los hermanos cantan y yo, ¿será verdad que sabemos lo que estamos cantando? ¿Será verdad? Y entonces, bueno, luego la hermana Carmen pasa y está orando por las naciones y menciona Bélgica, el reino de Bélgica. Y nos dice a nosotros que allá en Bélgica se hablan tres idiomas, que se habla el alemán, ¿verdad? El alemán, el francés, ¿y cuál fue el otro? El neerlandés, hasta decirlo es difícil, neerlandés. Y nosotros decimos, bueno, yo no tengo nada que ver. Y yo pensaba en la hermana Rosy vive en Bélgica. Y al pensar en la hermana Rosy, estaba pensando, no hay lugar en que el Señor no nos permita ir a nosotros. ¿Y por qué el Señor nos permite tener la capacidad de ir a tierras lejanas? Bueno, porque este pasaje dice que el Señor quiere que nosotros
hablemos de Él a todas las naciones. A todas las naciones. Esta mañana tenemos gente aquí, veo a la hermana de Provi, de Chela, que está ahí, que vive también en Europa. Ojalá ella salga de hoy siendo hermana y decida plantar una célula allá donde ella vive. ¿Dónde tú vives? ¿En Italia o Alemania? ¿En Rumanía? En España, ahí se habla español. Pero lo que Dios quiere es que donde quiera que nosotros vayamos, nosotros hagamos lo que estamos llamados a hacer. ¿Qué estamos llamados a hacer? Anunciar el Evangelio de Cristo por todos lados. Esa es nuestra mayor obligación. Yo no sé si usted lo sabía, pero la mayor obligación que usted tiene como cristiano es anunciar el Evangelio de Jesucristo. Y vamos a ver, vamos a pasar al texto. Quería hablar un poco sobre la omisión y de manera sencilla, omitir es dejar de hacer lo que debemos hacer. Vamos a decirlo así. Por eso yo he puesto si es la gran comisión o la gran omisión. Porque nosotros tenemos que hacer lo que Cristo nos dice aquí que debemos hacer. Pero nosotros hemos decidido no hacerlo. Entonces estamos omitiendo lo que debemos hacer. Pero pasemos al texto de inmediato. ¿Qué dice el texto? Versículo 16. Dice la palabra de Dios, pero los 11 discípulos se fueron, ¿a dónde? Es interesante porque es rica la palabra de Dios, mis amados hermanos. Si nosotros tenemos la intención de corazón de leer y estudiar la palabra de Dios, vamos a encontrar un mundo de ricuras en la palabra de Dios. El Señor Jesucristo nació en Belén de Judá, pero solo nació en Belén de Judá. El Señor Jesucristo no era de Belén de Judá. Había una profecía de que el Mesías nacería en la pequeña aldea, la pequeña Efrata de Judá, una tierra olvidada, porque esa era la tierra de David cuando él era hijo de Isaí. Seguimos la Biblia del Antiguo Testamento, es una conexión. Y de allí era la tierra de David, y como era de la familia de David, María y José, recuerdan aquel empadronamiento que dice la Biblia, ellos tuvieron que ir allá, allí nació. Pero el Señor Jesucristo no se crió en Judea, sino que se crió en Galilea. Su ministerio lo desarrolló desde Galilea, específicamente la ciudad de Nazaret. Por eso se llamaba el Nazareno. Porque Galilea no era considerada, pensemos en la República Dominicana. Cuando usted piensa en una ciudad buena, con buena reputación, después de la capital, Santo Domingo, usted piensa en Santiago, usted piensa, pero que le digan a usted que usted vino de allá de un campito de Elías Piña, por ejemplo. Es más, hay gente que cuando está sacando cuenta acerca de las provincias, no piensa que Elías Piñas es una provincia de la República Dominicana. Y a nadie que lo manden a vivir para Jimaní no va a querer eso. Entonces, ciertamente, Jesucristo nació en Villamella, Belén de Judea, pero Villamella, aunque Villamella, eso es la capital, ¿verdad? Dice la gente. Pero está para allá, para el fondo, Villamella. Pero Jesucristo decidió criarse allá, en esa tierra de Galilea. ¿Y de dónde subió al cielo? Bueno, dice la Biblia que subió allí, desde Galilea. Dice, versículo 16, que los discípulos se reunieron, ¿dónde? En Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Fueron allí. Pero noten el versículo 17, mis amados hermanos, es lo que yo llamo un corazón vacilante entre adoración e incredulidad. Versículo 17 dice la Biblia, y cuando le vieron, ¿a quién vieron? A Jesucristo. ¿Quiénes lo vieron? Los discípulos, dice el versículo 16. Ellos estaban reunidos, Jesucristo les ordenó que fueran allí, ellos fueron, cumplieron, pero cuando vieron a Jesucristo, el Cristo resucitado,
le adoraron, pero note cómo el escritor de este Evangelio de Mateo nos dice, pero algunos dudaban. Este pero es una conexión que siempre que nosotros lo vemos en la Biblia, si nos está hablando de algo negativo como precedente, desde que venga el pero, nosotros sabemos que las cosas cambian a mejor. Pero si está hablando de algo bueno y viene el pero, sabemos que viene algo no muy bueno. Y bueno, está hablando de lo bueno, dice que se fueron a Galilea, vieron a Jesucristo, le adoraron, pero entonces prepárese a recibir el tablazo. ¿Cuál es el tablazo? Algunos dudaban. Y esto, mis amados hermanos, nos habla de un corazón vacilante entre la adoración y la incredulidad. Desde el Antiguo Testamento, el pueblo de Dios mostró esa dualidad. Y hasta nuestros días. En nuestros días, tal vez en esta asamblea que estamos aquí hoy, hay gente que está muy convencida de su fe, pero hay otros que están vacilantes, que aunque tienen años militando en la iglesia, son vacilantes, no están puros en su fe. Entonces, esa es una realidad que se viene presentando desde la antigüedad. Miremos, por ejemplo, Primero de Reyes, el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 21, cómo el profeta Elías tuvo que enfrentar a su generación. Era el pueblo de Dios, el pueblo escogido. Y estaban bajo el ministerio sacerdotal o profético de Elías, un hombre poderoso. ¿Saben quién era Elías, amados? Elías es uno de los dos hombres en la historia de la Biblia que no vio muerte. Era un cristiano tan poderoso que Dios decidió trasponerlo. No vio muerte, se lo llevó. Y en su generación había un pueblo de Dios que también tenía esta característica de vacilación. Un corazón dividido entre el creer y dudar. La duda siempre para el creyente es un malestar. La duda es contraria a la fe. La fe demanda seguridad. La duda nos pone a vacilar. La fe demanda confianza. La duda nos manda a desconfiar. Y aquí dice la Biblia, algunos dudaban, pero dice Primero de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo, ¿qué le dijo Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Un momento. Pensar, hermanos, pensar es difícil, ¿cierto? Pensar no es difícil. Pensar es difícil. Ahora, note lo que Elías está diciendo. Elías está diciendo que esta gente estaba claudicando entre dos pensamientos. Lo que está queriendo decir Elías es que no estaban firmes, no estaban convencidos, no había convicción en ellos. La duda se había adueñado de tal manera que ponían de un lado, dicen que el cerebro humano tiene dos hemisferios, ¿verdad? Iba a decir algo sobre que dicen los científicos, pero yo no estoy en ciencia hoy, ¿verdad? Pero tenemos limitadas a capacidades. Y es con la mente que nosotros pensamos. Ahora, ¿cómo podemos nosotros batallar con nuestra mente entre dos opciones? Eso significa que no estamos seguros, no hay convicción en nosotros. Y eso es lo que dice Elías. ¿Hasta cuándo van a estar claudicando? Y subraya la palabra claudicar, que significa caer bajo. Significa caer debajo. Y Elías le dice, ¿hasta cuándo? Y le pone entonces la opción. Le dice, si Jehová es Dios, entonces ustedes tienen que servirle, tienen que seguirle. Y si es Baal, entonces váyanse detrás de él, váyanse detrás de él.
Y a pesar de esas palabras duras, me llama la atención cómo termina este versículo 21. Dice que el pueblo habló en alta voz, respondió a Elías y dijo, vamos a seguir a Jehová. No, dice la Biblia, el pueblo no respondió palabra. Y esto es grave, ¿saben por qué? Porque el dominicano dice que el que calla, otorga. ¿Y qué es lo que está diciendo? Elías le está diciendo, ¿hasta cuándo van a claudicar? Y ellos decían, vamos a seguir claudicando. No nos importa. A nosotros no nos importa. Vamos a seguir en lo que estamos haciendo. Esta misma idea se presenta en el libro del profeta Isaías. Ya un tiempo mucho más adelantado, más cerca de nuestra era. Y en el capítulo 29, versículo 13, permítanme leerlo para ir un poco más rápido. Dice, Isaías 29, 13, pues el Señor, dice, así pues dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay integridad. La palabra integridad significa ser de un solo. Y cuando no hay integridad, podemos nosotros alabar a Dios con las bocas, cantar a Dios diciendo que Él es el Señor, pero cuando se trata de tomar decisiones que muestren que realmente Él es el Señor, entonces nuestros corazones como que hacen reversa, ¿verdad? Echan hacia atrás. Esto es lo que está diciendo el profeta Isaías. Ahora, ¿cómo puede ser esto dentro del pueblo cristiano? ¿Cómo es que los 11 discípulos que dice Mateo capítulo 16, que obedecieron al Señor yendo al monte donde el Señor le había ordenado, y cómo es que esos mismos discípulos cuando ven al Señor Jesucristo se postran delante de Él, pero dice que algunos dudaban? Ya no estaba Judas, porque todo lo malo se le pega a Judas entre los discípulos. Ya no estaba ahí. Note que dice que eran los 11, ¿verdad? Ya estaban los puros. Ya no estaba el que tenía que irse, el hijo de perdición, el malvado. Estaban ahí los discípulos. Y es de ellos que dice la Biblia que algunos dudaban. Amados hermanos, la incredulidad ha sido ese talón de Aquiles de la iglesia cristiana durante toda su historia. La incredulidad es un mal que nos afecta a los discípulos de Cristo y nos hace dudar y ser vacilantes en los momentos y situaciones en las que Dios desea que mostremos nuestra fe. Un ejemplo de ello es lo que pasó con el Señor Jesucristo y los discípulos en la barca. ¿Recuerdan aquella historia? El Señor Jesucristo estaba con ellos siempre. Y ellos vieron la mano de Dios obrando de manera extraordinaria a través de Cristo. Y en un momento dado Jesús está con ellos, está en la barca, ellos están remando, van hacia la orilla y se levanta un viento en aquel mar y entonces los discípulos se desesperan y lo primero que hacen es dudar. Y dice Mateo capítulo 8, versículos 25 y 26, y vieron sus discípulos, estoy en Mateo capítulo 8, 25 y 26, y vieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Dice el versículo 26, que el Señor les dijo, ¿por qué teméis? ¿Cómo les llamó? Saben que ese es un insulto para los creyentes. Porque, a ver, mis amados hermanos, a ver. Dice Efesios capítulo 2, versículo 8, que ¿por qué somos salvos? Por gracia. Y esa gracia de salvación es por medio de ¿qué? De la fe. Y que esa fe no es de nosotros, sino que es... Ahora, cito este texto porque los que ya hemos sido salvados, si hay algo que debe definirnos a nosotros, es la palabra fe. Nosotros somos gente de fe. Digo, eso es lo que se espera, que nosotros seamos gente de fe. Pero que alguien nos diga, mira,
mujer o hombre de poca fe. Eso es un insulto para nosotros. Ahora, mayor es si viene ese insulto, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le está llamando a ellos, sus seguidores, hombres de poca fe. Jesús reprochó ese comportamiento dubitativo y escéptico en sus seguidores cercanos. Y cuando presenta la gran comisión, cuando Marco lo ve, recuerden que Mateo dice que algunos dudaban. Pero yo les voy a invitar a que vean esa gran comisión, porque la gran comisión es recogido por los 4 evangelistas, los 4, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y Lucas la recoge 2 veces. Recuerden que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Y tanto en Lucas como en Hechos, él hace referencia a esta comisión del Señor Jesucristo. Eso nos habla de la importancia de este mandato del Señor Jesucristo para su iglesia. Luego las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, todas invitan a que nosotros cumplamos con este ordenamiento del Señor Jesucristo. Ahora, en esta gran comisión, mirándola desde Marcos, en el capítulo 16 y el versículo 14, miren cómo el Señor Jesucristo reprochó ese comportamiento de poca fe de sus discípulos. Marcos 16, 14 dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. ¿Y qué dice a continuación? Y le reprochó su incredulidad y ¿qué más? Y dureza de corazón. Amados hermanos, yo quiero que ustedes al leer la escritura pongan atención a los detalles. La incredulidad no es algo fortuito o es algo de un momento. Yo dudé en un momento. La Biblia dice que la incredulidad, la duda en los asuntos de fe, trata de un corazón endurecido. Y para los cristianos es fácil llamarle a un inconverso que ha recibido el evangelio muchas veces y decirle, ese fulano tiene el corazón duro. Yo he oído a muchos evangélicos decir, oye, a ese hombre se le ha predicado el evangelio tantas veces, ese sí tiene un corazón duro. Sí, pero también tiene un corazón duro el que ha escuchado la palabra de Dios muchas veces y no la obedece. ¿O no, hermanos? El que ha escuchado, por ejemplo, este pasaje de la Gran Comisión, diciéndole todos los días que hay que predicar el evangelio y no predica el evangelio. Tiene 20 años y se para aquí al frente y dice, yo le agradezco al Señor porque un día como hoy, hace 20 años, el Señor habló a mi corazón y vino a mi vida. Y gloria a Dios y todo el mundo un aplauso. Pero cuando tú le preguntas a cuántas personas en esos 20 años le has hablado del evangelio, ¿cuántos discípulos has tenido? Puedes pensar en alguien que haya venido a la iglesia, que haya venido al evangelio por tu testimonio, porque le compartiste el evangelio. Y entonces comienza, y al final no te dice nada. No es duro de corazón también. El Señor Jesucristo dijo que le reprochó la incredulidad y la dureza de su corazón. Y en Lucas capítulo 24, versículo 25 dice que el Señor le dijo, insensatos y tardo de corazón para creer. ¿A quiénes le está hablando? A discípulos de él. No es a inconversos, no es a los impíos, no es a los que andan por allá, es a sus seguidores. Y él le dice, insensatos y tardos para creer. No lo dice el pastor, lo dijo el Señor Jesucristo a sus seguidores. ¿Y cuál es la razón? Porque no obedecen. No obedecen. Ahora, mis amados hermanos, el asunto es que la gran comisión no se hace en la fuerza nuestra. Cuando tú invitas a los hermanos a ir a compartir el evangelio, lo primero que te ponen son las dificultades que ellos tienen
para compartir el evangelio. Algunos dicen, es que yo no me sé casi versículos, es que yo no sé hablar con la gente, es que yo soy muy tímido, es que yo soy tartamudo, es que yo no sé hablar. Te dicen mil cosas como excusa. Es interesante que este pasaje de la Gran Comisión de Mateo presenta 4 absolutos que hay que ponerle atención también. Y que son los que nos van a dar el marco en el que nosotros vamos a cumplir esta ordenanza del Señor Jesucristo. En primer lugar, el que da la encomienda tiene absoluta autoridad. Eso es lo primero que nos presenta el texto. Absoluta autoridad. Cuando usted piensa en la palabra autoridad, ¿en qué piensa? ¿Cómo lo define en su mente? Bueno, autoridad puede definirse como el poder, como la capacidad, como el que no admite oposición, porque si tiene autoridad, ya tiene, y más si es toda autoridad. Miren, mis amados, el versículo 18 dice la Biblia, y Jesús, ¿quién es el personaje principal ahí? ¿Quién? Versículo 18, ¿quién es? Jesús. Jesús. No pierdan de vista eso, Jesús. Hay algunos cristianos que viven todavía con su mente en el Antiguo Testamento, cuando al Dios nuestro se le llamaba Jehová. Miren, mis amados hermanos, en este siglo el Dios nuestro se llama Jesús. Jesús. No tenga duda. No tenga duda. No estamos siendo antibíblicos con ellos. Es la misma Biblia que dice que en ese nombre toda rodilla se debe doblar y toda lengua debe confesar que ¿quién es el Señor? Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Y Él lo dice, versículo 18, que Él se acercó y les habló diciendo, ¿qué les dijo? Toda autoridad me ha sido dada en consuelo, ¿verdad? En el cielo y en la tierra. Eso significa en todo el universo. El poder de Jesús se extiende universalmente. El poder de Jesús no es local. Sí, tiene una implicación local, porque Jesús tiene el poder, la potestad, la autoridad sobre nosotros los que estamos aquí. Pero saliendo de aquí, Jesús sigue teniendo el poder. Nosotros podemos distribuirnos, todos nosotros, ramificarnos por todos los lugares del mundo. Y donde quiera que estemos, allí está el poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Es un absoluto. No hay ningún lugar donde Jesús no tenga autoridad. Debo decirles a ustedes que aún en el infierno, el Señor Jesucristo tiene autoridad. Porque los que se van al infierno se van por la autoridad de Jesucristo. No se van porque el diablo quiere. Algunos le dicen, piensan que el diablo es el rey del infierno. No, no, no. El diablo se quemará en el infierno también. La autoridad del infierno es nuestro Señor. La autoridad del cielo es nuestro Señor. La autoridad de la tierra es nuestro Señor. Él es el Señor de todo lugar. Él tiene autoridad en todo lugar. Es el primer absoluto que vemos aquí, versículo 18. El segundo absoluto en el versículo 19. La encomienda abarca todo el mundo habitado. Todo el mundo habitado. ¿Qué dice el versículo 19? Por tanto, id y haced discípulos, ¿a dónde? Al barrio Puerto Príncipe, dice ahí. Claro, implica el barrio Puerto Príncipe, pero va más allá del barrio Puerto Príncipe. Va a los Feliú, va a Puerto Rico, va allá a los Químicos donde vive Chela, va al barrio York, va a Guachupita donde yo vivo, va a Don Juan. ¿Cuál es el alcance de nuestra encomienda? Algunos dicen, es que ya en Consuelo conocen el Evangelio. Es que tú le hablas a la gente en Consuelo y ya ellos se saben los versículos. Bueno, pues múdate para otro barrio a predicar. Vete para otro pueblo. El pasaje a San Pedro son nada más 50 pesos, 100 pesos de ida y vuelta. Toma como tu ministerio irte a las 2 de la tarde, después que coma, ¿verdad? Que te dé
tenga fuerza. Y tú pagas un pasaje y te vas a Barrio Blanco, que ahí hacen mucho lío, hay muchos tigres que necesitan el evangelio. Y luego tú regresas con 100 pesos, ya hiciste tu ministerio. Y si no hay para esos 100 pesos, dice que le pida a Dios. Ahora, ¿quién es el que tiene la autoridad? Bueno, el Señor Jesucristo. Él dice, toda autoridad me ha sido dada. Y si Él quiere que nosotros cumplamos, como es cierto que Él quiere, Él nos va a dar la oportunidad de hacerlo. Porque la encomienda abarca todo lugar, todas las naciones. En tercer lugar, es el tercer absoluto. El contenido de nuestro mensaje debe ser completamente escritural. Es el otro absoluto. Hay gente que nada más quiere aprenderse Juan 3:16. Y con eso ellos creen que pueden convencer al mundo entero. Juan 3:16. No, comienza a leer toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, porque con toda la Biblia usted necesita el conocimiento que Dios da a través de toda la Biblia para predicarle al mundo. Pastor, y si me dicen que de dónde Caín sacó su mujer, ¿qué yo hago? Lea la Biblia. Lea la Biblia. No venga a preguntarme a mí. Haga su tarea. ¿Por qué usted no sabe de dónde Caín sacó su mujer? Porque usted no lee la Biblia. Porque usted se ha afanado solamente en levantarse en la mañana y de los 5 minutos de los 5 minutos que hace el devocional. Me equivoqué, dije 5 minutos leisa. Es que lo dije de maldad. Lo que pasa es que hay muchos hermanos que piensan que Dios solamente se merece 5 minutos de su tiempo. Y eso es lo que dedican todos los días para leer la Biblia, 5 minutos. Y eso es mirando el reloj. Y cuando ellos ven que el tiempo se está tardando, comienzan a leer más lento. Para que le alcance menos. No, lea la Biblia. Haga su devocional. Decida escoger un libro cada mes para leerlo, para hacer una tarea. Y apúrese en entender la Biblia. Así cuando alguien le haga una pregunta difícil, usted tiene respuesta para ello. Es de toda la Biblia. Dice el apóstol Pedro que debemos estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande de la razón que hay en nosotros. Un cristiano con 3, 4, 5 años, 6, 7, 8 años no puede estar rehuyéndole a ninguna pregunta que un impío le haga como una trampa. ¿Por qué le está rehuyendo? Porque usted no lee la Biblia, usted tiene el consejo de Dios. Dice la Biblia, aquí en el versículo 20, en esa primera parte, Jesús dijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Hace un par de semanas estábamos una parte de nuestra iglesia en la Romana, ¿verdad? Y yo estaba hablando acerca de los dos que iban camino a Emaús. ¿Recuerdan eso, lo que fueron ahí? Y ellos estaban tristes, estaban dudando. Después de la resurrección de Cristo, hermano, imagínense, después de la resurrección de Cristo, el acontecimiento que cambió la historia del mundo, estos cristianos que eran testigos de la resurrección de Cristo, estaban dudando, estaban tristes, estaban en una especie de, ¿cómo se llama la enfermedad esta que pone a la gente down? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? El cáncer. No, en trance no, es que se ponen tristes profundamente, que no pueden salir de esa tristeza. Ah, depresión, sí, depresión. Esos discípulos estaban en depresión. Estaban en depresión. Testigo del acontecimiento más grande. Hermano, usted sabe una cosa. Oh, levanten la cabeza, hermanos míos. Que yo creo que a usted se le olvidó. Por eso usted no quiere morirse. Oiga, la Biblia dice que nosotros también vamos a resucitar juntamente con Cristo. Así como Cristo resucitó, así también nosotros resucitaremos. Ese acontecimiento es tan grande que dice el apóstol Pablo que si no hay resurrección, entonces nuestra fe vana. Ese es
algo que es neurálgico en el mensaje y la creencia del cristianismo. Pero estos discípulos que vivieron ese acontecimiento van tristes, van depresivos por un camino, van decaídos. Esos discípulos no comieron ese día, no porque estaban ayunando, es que se les hizo un nudo aquí en la garganta que no les permitía. Y el Señor se le aparece y va caminando con ellos. ¿Se acuerdan eso, verdad? Y el Señor Jesucristo dice la palabra, que para que ellos tomaran ánimo y comprendieran la magnitud del tiempo que ellos estaban viviendo, comenzó a hablarle de las Escrituras, desde Moisés y hasta los profetas. Y yo le decía a los hermanos, ¿usted sabe lo que significa eso? Es que Jesucristo comenzó desde Génesis. Cuando la Biblia dice desde Moisés, los 5 libros que escribió Moisés son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Jesús se pasó ese camino hablándole del Evangelio. No le comenzó en Juan, no le comenzó diciendo que el principio era el verbo y el verbo era con Dios. No, le comenzó diciendo, en el principio creó Dios. Y hay gente que el único libro del Antiguo Testamento que lee y que ama es el libro de los Salmos. Y son 3 salmos. 3 salmos. Y se pasan el año entero haciendo un devocional en 3 salmos. Se pasan el año entero haciendo un devocional en 3 salmos. Sí, esos 3 salmos son buenos, pero son 150 salmos, hermano. Son 150. Y además de esos 150, hay otros 38 libros en la Biblia. Son 38, ¿verdad? Ahí se me cuenta bien. Se ve que ustedes no están en eso, porque de una vez debieron decirme, sí, pastor. Son 39. ¿Sabe lo que significa eso? Que el Señor está interesado en que todo lo que dice la Biblia, nosotros le pongamos atención. Y el último absoluto que presenta aquí este pasaje es que contamos con un completo y absoluto respaldo de Dios. Si eso a usted no lo mueve a hacer la obra de Dios, no hay nada que lo va a mover. Usted va a seguir con un corazón duro. Si usted no se da cuenta que quien le acompaña, cuando usted sale a hacer la obra evangelizadora del Señor, usted no va solo. Dice el verso 20 en su parte final y dice aquí, yo estoy, ¿cómo dice? Con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí hay 2 cosas importantes. Primero, absoluta presencia en el tiempo y absoluta presencia en el espacio. Nótelo ahí. Él estará con nosotros todos los días, pero Él estará con nosotros en cualquier lugar del mundo que estemos. Cuando estamos haciendo su obra. Cuando estamos haciendo su obra. No es que es el domingo, solamente el día del Señor. No, son todos los días. Y no es solamente en consuelo en que el Señor me quiere a mí. El Señor me quiere en cualquier lugar donde se pueda hacer la obra suya. Pero lo más grande es que Él dice, he aquí, yo estoy con vosotros. Ahora, mis hermanos, hemos estado hablando acerca de la duda, de la incredulidad. ¿Usted cree que el Señor va a estar con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo? Porque el problema de nosotros es precisamente que aunque lo leemos, no lo creemos. Porque el creerlo es tener la convicción tan profunda que esa convicción nos lleva a tener una práctica. Pero cuando nosotros no practicamos lo que la Biblia dice, sencillamente, aunque digamos que lo creemos, no lo creemos. No lo creemos. Recuerden que el Señor reprochó a los discípulos. Ellos estaban ahí con Él y comieron de los panes que Él multiplicó. Ellos vieron cómo Él detuvo la tempestad en el mar, pero no creían. No creían. ¿Es imposible para nosotros hacer la obra del Señor? No es imposible. 2 cosas y con esto termino. Este mensaje va mucho más allá. Si el Señor nos da la oportunidad, el domingo próximo vamos a continuar con él. Pero fíjense una cosa.
Lo que el Señor Jesucristo dio como comisión está enmarcado dentro de dos absolutos. Y Él nos dio dos absolutos para hacer la obra. ¿Cuáles son los dos absolutos que Él nos dio? Bueno, que nosotros tenemos que utilizar toda la Biblia y toda esa Biblia la tenemos que comunicar a todo el mundo. Eso es lo que tenemos que hacer, esa es nuestra encomienda. Ahora, hay dos absolutos que marcan esa comisión. ¿Cuáles son? Que Él tiene todo el poder y que Él va a estar con nosotros siempre y en cualquier lugar. Hermano, usted no nota la grandeza de Dios, que Dios no nos ha comisionado algo y nos ha soltado de que hagan, como dicen, de que como ustedes puedan. No, el Señor nos ha mandado en su poder, Él nos ha dado la autoridad. Hermanos, cuando usted predica en el nombre de Cristo, aún los demonios se sujetan a eso. Si usted va a predicar el evangelio en su propio nombre y porque usted tiene testimonio, porque miren, he notado eso también. Hay gente que tiene un ego tan grande que cree que es suficiente para predicar el evangelio, que yo y que yo y que yo y que yo. No, ese yo déjelo fuera. Predique en el nombre de Jesucristo. Predique la vida de Cristo, predique la obra de Cristo, predique la salvación de Cristo, predique el evangelio de Cristo, porque ahí está el poder. Y segundo, confíe en Cristo. Él está con usted. Él le está acompañando, sea en el Congo, en Bélgica, en Dominicana, en Aruba, en Curazao, en Perú, donde quiera que usted vaya y esté haciendo la vida de Cristo, el evangelio de Cristo, el Señor está con nosotros. Y la obra de Cristo se hace en el poder del Señor y en compañía del Señor. Mis amados hermanos, debo terminar por hoy. La semana que viene, si el Señor nos permite, continuaremos. Pero recuerde, es una comisión. Que no continúe siendo una omisión. Nosotros estamos llamados a cumplir la obra de Cristo. Es un mandato. Vamos a ver la semana que viene que esto está redactado o dicho por el Señor Jesucristo como una imposición. Yo sé que en este tiempo esta palabra no es popular, porque nosotros queremos advertirle a todo el mundo de nuestra libertad. Bueno, pero miren, mis amados hermanos, tal libertad no es cierta. La Biblia dice que si no servimos al Señor, somos esclavos del pecado. Y si usted ha sido libertado de la esclavitud del pecado, ha sido libertada para servir al Señor y tenerle como su dueño ahora. Y miren, el Señor pone estos verbos como un mandato. Y lo vamos a ver la semana próxima, si el Señor nos permite. No hay opción. Es una comisión que tenemos que cumplir. Le invito a inclinar el rostro y cerrar sus ojos ahora.